¿Cómo será la cantidad de ríos que tenemos acá en Argentina? Que hasta tenemos una provincia que se llama Entre Ríos. Y no es poco. Nosotros nos agradecemos lo suficiente a Dios por haber puesto tantos ríos en nuestro país. Nosotros acá en la zona donde vivimos tenemos un río que se junta con otro río, el río San Antonio, que viene del sur, el río Cosquín, que viene del norte, adivinad por dónde pasa, y ahí, por muchos años, en esa junta de esos dos ríos, nacía el río Suquía. Ese río va después a la ciudad de Córdoba, pasando por Calera. De la ciudad de Córdoba tenía, porque lo hicieron ya los indios en la época de la colonia, hacían unos canales, parecido como en Mendoza, para aprovechar al máximo el agua esa, y después de ahí de Córdoba seguía hasta morir en la laguna de Mar Chiquita, en el norte de la provincia, un lugar bellísimo, un lugar fantástico y el único mar salado interior que hay en la República Argentina. En cambio, Jesús no tuvo tanta suerte, no, a Jesús no le tocó tanta suerte. Ellos vivían en una zona desértica, entonces tener un río de agua en algún lado era fundamental, era, ¿cómo decir? La mayoría de las ciudades en la antigüedad estaban hechas al lado o cerca de un río, porque si no, no tenían forma de obtener agua abundante, digamos, para la gente, pero también para los animales, ¿no? Así que era fundamental, y esa imagen, la imagen del río, como una cosa que bulle vida, donde crece la vegetación, donde vienen las aves, donde se siembran cosas y crecen, donde se disfruta el fresco en el verano, mojándose en esas aguas abundantes, el agua abundante, el agua que no hay que cuidar, el agua que no hay que pagar, el agua abundante. Hay una promesa acá respecto de esto, en una palabra que dijo Jesús, y yo quiero que nosotros la veamos, voy a leerla porque es una promesa de Dios. Es decir, en el texto que voy a leer ahora en Juan 7:37 al 39, hay una promesa y te voy a preguntar cuál promesa es. Jesús se había ido a Jerusalén medio escondido porque todavía no era la época para que él termine su ministerio, las cosas no estaban acomodadas y entonces Jesús tuvo cuidado en esa fiesta, pero al último día pasó esto, el último día de la fiesta me refiero. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. ¿Viste la promesa? Sí, efectivamente, acertaste. Dice esta promesa, que Jesús dice, que dice la Biblia, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Es decir, si vos conocés el ambiente desértico que hay en algunos lugares de nuestro país, y va a haber más porque seguimos talando árboles así a lo pavote, y va a haber más con el tiempo. En un lugar desértico, si vos pasás esa imagen a la imagen de río de agua viva, es decir, un río que corre, vas a notar inmediatamente a qué se refiere. A que la vida de algunas personas es como un desierto. Ahí está, es una porquería, nadie quiere vivir ahí, todo el mundo le dispara, no hay vida, no hay vida, no hay vida. En cambio, la vida de otras personas
es como un río de agua que corre. Hay cosas que flotan, olitas que se forman, hay peces adentro y plantas afuera. Es refrescante, es lindo, es hermoso de ver, aún en pleno invierno. Hay gente que es así y hay gente que es como el desierto del Sáhara, pura arena, un par de huesos secándose al sol, un áspid escondido en la arena del desierto caliente. Esto es para decir, nosotros, las personas comunes, si hubiéramos estado en aquella fiesta cuando Jesús se paró para enseñar, ¿qué hacía sentado? Era mi pregunta, ¿no? ¿Qué hacía Jesús sentado? Porque dice, se puso en pie. Bueno, estaban sentados allí en algún lado, en Jerusalén, y Jesús se paró. Y cuando Jesús se paraba, como cualquier maestro de la antigüedad, cuando se paraba, todos sabían que podía empezar a hablar algo. Y entonces lo que Jesús se paró y dijo es, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, como un camellero del desierto que ve a la distancia un río y corre hacia el río, se baja de su camello, hace beber al camello y se mete él en el agua y bebe, se baña, se moja la cabeza, se saca la tierra encima, todo porque ha llegado a un río. Y Jesús entonces recuerda que el que cree en él, como está prometido en la Escritura, van a brotar ríos de agua viva. Te pregunto, esa descripción, la descripción de que es una vida que es como un río de agua corriente, ¿se aplica a mi vida? ¿Se aplica a nuestra vida? O quizá una mejor descripción para nuestra vida sería, yo soy como el riachuelo, que tiene agua pero está podrida. O yo soy como cañadón seco, que pasa agua muy de vez en cuando llueve. O soy directamente un desierto arenoso como la puna de Atacama en Chile. Nosotros deberíamos tomar más en serio las metáforas de Jesús, porque si Él dijo esto, parándose y asumiendo esa responsabilidad de que vas a hablar delante de gente, no podés pararte y decir voy a hablar y hablar cualquier tontería. Si Él aprovechó esos segundos para llamar la atención de la gente para que el que quisiera escuchar, porque de hecho estaban ahí en el templo, estaban dando vueltas, gente interesada en lo espiritual. Esa persona iba a escuchar algunos segundos de Jesús. Lo que Jesús aprovechó esos segundos para decir es, hay una vida que es como un río correntoso. Si la tuya no lo tiene, acércate porque vas a obtener eso gratuitamente y sin pagar nada. De manera que la pregunta queda levantada siempre para el nivel personal, ¿no? Mi vida es una vida abundante, así, de fresca, de fértil, tan, tan fértil que puede servir para que crezca el pasto, o mi vida es una vida que no tiene ningún brillo ni ninguna vida. Pensalo, porque en el momento crítico como es este, un momento de crisis, se nota mucho la diferencia en cómo es la vida de uno. Si una vida seca y vacía o una vida abundantemente hidratada por el río que es la presencia del Espíritu de Jesús en uno. Buen día.